con la vacuna. El hecho es que llegan los 7.000 dosis restantes de la vacuna de Sinopharm, de este primer millón, mi primer millón, como decía la canción. Y bueno, estamos con la expectativa de cómo va a ir avanzando el proceso de vacunación, que como digo, tiene ciertas controversias con el tema pues de Martín Vizcarra, que en realidad no tiene que ver como tal con el proceso de vacunación que se está realizando, pero sí hay otros debates con respecto pues a priorización y demás, pero en realidad lo primero que hay que compartir son buenas noticias. Hemos superado 50.000 vacunados en 4 días. Mañana, como les repito, llegan al Perú las 700.000 vacunas adicionales desde China, y hay negociaciones en marcha incluso. Vamos a conversar con Carlos Neuhaus, secretario técnico del Grupo de Apoyo de Proceso de Vacunación contra el COVID-19. Le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Carlos? Gracias por estar con nosotros. No, un placer estar con ustedes, Enrique. ¿Cómo avanza? ¿Cómo ha visto hasta ahora este proceso de vacunación? Por supuesto, ha sido emocionante ver llegar este primer lote, ver a los primeros vacunados, pero ¿cómo observa de un lado la logística de la vacunación hasta ahora para luego pasar a hablar ya del tema de las dosis en sí? Bueno, como todas las cosas, imagínense, es un tractor que empieza a arranca un poco lento y ya después va a ir cobrando velocidad, ¿no? Entonces, algunos me decían, sacaban su regla de 3 y decían, claro, don Pésimo, ¿no? A este paso, pues, no sé cuánto tiempo, pero lo concreto es que hay un equipo, se ha calculado un tiempo, se pensaba que iba a ser aproximadamente 15.000 vacunas por día, y cada día, hoy día estamos en 20.000, o sea, ayer terminó en 30 y tantos, ahora en 50 y tantos, o sea, esta máquina se va afiatando y va a ir aumentando su ritmo de vacunación. También hay que tener en cuenta que esta no es la vacunación masiva, esta es la vacunación a nuestra primera línea de defensa, es la vacunación a nuestros héroes que están sacándose la mugre hace tiempo y corriendo riesgo de sus vidas. Algunos han fallecido y hay que guardarles el honor y la gratitud a todos los que han estado en la primera línea y agradecerles, y la mejor forma de agradecerles es hacer el mayor esfuerzo para que esta vacuna llegue lo antes posible y llegue al pinchazo, al hombro de cada uno de estos héroes que tenemos nosotros. Qué duda cabe que la primera línea tiene que ser la primera atendida, y como usted bien señala, es una forma de honrarlos, no solamente por su trabajo, sino también honrar a las personas que han perdido la vida realizando su trabajo y en solidaridad pues, con el resto de peruanos. Ahora, dentro de eso, o mejor, más allá de eso, ¿hay algún tipo de cuestionamientos con respecto a la priorización? Si vemos la lista que se ha repartido de la fase 1, en buena medida, estamos hablando de aproximadamente, luego por supuesto de la primera línea, insisto, estamos hablando en total de 1.250.000 personas. ¿Por qué? Porque se está incluyendo a todo el personal médico, privado y público, incluidos trabajadores administrativos. Eso, según el número que se ha repartido, son aproximadamente 500.000. Estamos hablando de 250.000 personas en Fuerzas Armadas, 230.000 por el lado de miembros de mesa, 250.000 también por el lado de vigilantes y serenazgo. Y en realidad, Carlos, en otros países hemos visto sin duda la prioridad de la primera línea, pero de inmediato veías la prioridad del adulto mayor, del adulto realmente vulnerable, de la persona de 80 años para más o de 75 años para más. Aquí lo que estamos viendo es que en la segunda fase recién comenzaría esto. ¿Usted está de acuerdo con esta priorización? A ver, yo no participo en esa parte, es un consejo consultivo de expertos, ¿no? Que analizando la situación de nuestro país, han determinado, digamos, este orden de prelación. Algunos de nosotros podemos discutir mejor las personas mayores, etcétera. Yo sí me gustaría que los más viejitos sean vacunados primero, ¿no? Pero ya llegará y espero que pronto, y ese es el esfuerzo que está haciendo nuestro país para
comprometer la mayor cantidad de vacunas a efectos pues que lleguen lo antes posible, ¿no? Y nuestra tarea es justamente de un equipo, que yo soy nada más que uno de los eslabones, asegurar pues que la logística y apoyar al Ministerio de Salud a través de sus diversas entidades para que puedan avanzar con rapidez y se puede conseguirle las herramientas, las armas para que ellos puedan avanzar más rápido. Y poco a poco, una labor silenciosa de integración que se está logrando, creo que se va a conseguir buenos objetivos. Usted hizo unas declaraciones que me pareció interesante ahondar en ellas, porque no supimos mucho más. Usted hacía o destacaba lo que había sido el papel del presidente Sagasti. Yo desde el principio le tuve alguna fe a lo que podía ser el papel de Sagasti, precisamente a raíz de su experiencia con los organismos multilaterales, ¿no? Digamos, con esta cierta arquitectura multinacional que tiene que ver pues, con la negociación de las vacunas. Y usted señaló que Sagasti, a diferencia de Vizcarra, en este caso había estado él personalmente metido en el proceso. ¿Qué nos puede contar al respecto o aclarar en todo caso? En estas comparaciones que pueden generar algunos conflictos, algunos malos entendidos, pero sí lo que quiero decir que, digamos, a poco tiempo, a los días de haber jurado, a través de una persona amiga en común, le dije, oye, sería bueno conversar con él para mostrarle lo que se ha avanzado. Entonces tuvimos una reunión, ¿no? Él convocó y a mí me sorprendió que ya él está bastante bien informado del tema de las vacunas y me dijo que su prioridad era cerrar los convenios que estaban ahí pendientes para ultimar los detalles, tratar de cerrar algunas cosas que faltaban e imprimirle velocidad, ¿no? Y eso es lo que él ha hecho. Se ha cerrado con Sinopharm, que era la que más avanzada estaba, se ha cerrado con AstraZeneca, en un momento se dijo que no, se ha avanzado con Pfizer, ¿no? Inicialmente teníamos una oferta de 9.9 millones y se ha duplicado la capacidad. Y él mismo, entiendo, incluso ha hecho algunas gestiones personales al más alto nivel de Estado para que estas cosas se agilicen. Entonces, ya estamos avanzando y ahora lo importante es tratar que estas vacunas lleguen lo más rápido posible y además que estas se distribuyan a lo largo de nuestro país, pues en todos los lugares que debe estar, ¿no? Y creo que se está avanzando. Ahora, hablaba usted de Pfizer. Se ha hablado mucho, o sea, se ha tocado mucho el tema de la cadena de ultracongelamiento que requiere Pfizer. ¿Cómo se va a trabajar esa parte? Sabemos que esas vacunas sobre todo se quedan, me imagino, en Lima o cerca de Lima, tienen esta complejidad, ¿no? De los menos 70, menos 80 grados, es bastante efectiva y demás, pero ¿estamos listos para recibir las vacunas de Pfizer? ¿Cómo es eso? ¿El laboratorio provee de los famosos coolers? ¿Cómo es ese proceso? Sí, la idea es que el laboratorio las va a enviar en estos coolers que pueden ser llevados a los puntos de vacunación y recién en los puntos de vacunación se van a abrir. Pfizer va a encargarse de poner la vacuna en los puntos de vacunación. A diferencia de la vacuna de Sinopharm, que hemos tenido que ir a buscarla, en el caso particular de Pfizer, ellos la traen, la ponen en los puntos de vacunación que se determinen, y bueno, esos coolers hay que regresárselos a Pfizer, ¿no? Es parte del entendimiento que se tiene con ellos para que esos coolers vayan a ser utilizados nuevamente. Es como las botellas gaseosas, las botellas retornables, ¿no? Que uno no iba a un sitio y quería irse con la botella y le decían, no, claro, te la tienes que tomar acá porque es retornable, ¿no? Entonces, estos coolers son retornables. Bien. Ahora, usted que está
digamos, metido en todo el proceso, en la cadena, como usted dice, es un eslabón más, pero me imagino que tiene todo el proceso en la cabeza y al final lo que tenemos que hacer efectivamente es poner el hombro más allá de los problemas y las críticas que se puedan dar en el camino. Hoy la Contraloría ha advertido precisamente algunos de esos problemas con las direcciones regionales de salud. Es decir, al parecer el Estado peruano está organizado de tal manera que las vacunas se van entregando también a las direcciones regionales y ahí puede haber, ¿no?, ciertas incongruencias a la hora de distribuir las vacunas. Hay algunas denuncias de padrones desactualizados, de gente que está haciendo teletrabajo y está recibiendo antes que precisamente los médicos que están en primera línea y demás. Mi pregunta ¿es correcto que el proceso se maneje así? Porque seguramente vamos a ir corrigiendo prácticamente día a día sobre lo que se puede ir cambiando. ¿Debería recentralizarse de alguna manera este proceso o no tenemos la capacidad necesariamente para ello? A ver, yo creo que los dos extremos no son buenos, ¿no? O sea, en todas las cosas hay que delegar, pero hay que delegar con responsabilidad y donde veamos que no existe, digamos, la capacidad, la organización que se necesita, reforzar, ¿no? Reforzar en las regiones donde sea necesario, que se le mande un equipo para que los apoye. Por ejemplo, en caso de algunas regiones, hemos tomado contacto con gobernadores regionales y ellos mismos se han contactado con las principales empresas de la región, ¿no? Y han solicitado apoyo. Y ellos con las empresas han venido a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Entonces, ok, pueden reforzarlos con movilidades para llevar a los puntos lejanos las vacunas, pueden ayudarlos pues con algo más de seguridad, pues la Policía Nacional está apoyando, en Policía y Fuerzas Armadas están apoyando en todo el territorio nacional, pero se puede articular mucho y algunos gobiernos regionales se están apoyando en su estructura empresarial que tienen y que ambos se necesitan, ¿no? Entonces, se necesita que la economía se reactive lo más rápido posible y que estas tragedias humanas que estamos viendo todos los días desaparezcan, ¿no? Así es. Entonces, la idea es que todos, como decíamos en los juegos, jugamos todos acá. Es muy fácil entarse en un tuit y empezar a criticar, a decir fulano esto, ¿no? Pero hagamos nuestra parte, colaboremos. A veces no colaboramos, pues, diciendo, pues, si pudieron hacerlo así, bueno, métete al ruedo y toreas, ¿no? Entonces, la idea es que de donde esté cada uno puede hacer su granito de arena para que esto salga bien y que salga de la mejor forma posible y pronto, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿cuándo cree usted que tendríamos que tener ya un buen grado de avance con el proceso de vacunación? Bueno, cuando tengamos el 70% de nuestro país vacunado, esperemos que la gente, porque hemos visto que hay un gran porcentaje de personas que no quieren vacunarse, que se creen pues que, no sé, que son Superman y que la kriptonita no les hace daño, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llamar a la responsabilidad de las personas y que entiendan que en esto, si el no vacunarse, están afectando la vida de los demás, ¿no? Entonces, no es que yo decido por mí y ante mí, ¿no? Puedo decidir por mí, pero en favor de todos los que me rodean, ¿no? De mi madre, de nuestros padres, nuestros primos, nuestros amigos, en fin, yo no quiero hacerles daño, ¿no? Entonces, vacunémonos también. Para terminar, en su opinión y desde su perspectiva y desde donde usted ha seguido todo el proceso, ¿hizo mal Martín Vizcarra al participar en los ensayos clínicos y no comunicarlo? Mire, yo no tengo muchos detalles al respecto, prefiero no pronunciarme. Mi tarea es una tarea más técnica que política, ¿no? Y prefiero abstenerme,
¿no? Y dedicarme a tiempo completo a ver que esto salga y ponerlo todo lo que sea de mi parte para que el proceso de vacunación desde donde me toque salga lo mejor posible. Cuéntenos ahora sí para terminar, las dosis de las que hemos hablado, porque ya en los conteos que se han venido dando, se supone que tendríamos dosis aseguradas para vacunar al menos a todos los adultos, me parece, del Perú. ¿Eso ya está establecido? ¿No necesitaríamos cerrar más contratos para terminar la vacunación, digamos, en lo que resta del año? Mire, siempre es bueno que, como dice la broma, es preferible que zozobre a que falte, ¿no? Estamos en un mundo donde primero la demanda por las vacunas es muy superior a la oferta hasta ahora. Entonces tenemos que asegurarnos las dosis. Pueden haber problemas de producción con algunas fábricas. No puede suceder que alguna vacuna aparezca algún problema o que no responda a una nueva versión de este virus, digamos. Puede haber una tercera ola, Dios quiera que no, o puede que también el próximo año, digamos, cuánto tiempo nos dure la inmunización y tener que vacunarnos. Entonces, yo creo que sí es conveniente tener una cantidad adecuada de vacunas, y hoy día ha salido, bueno, en el último Economist ha salido pues que ya el Perú tiene más vacunas que su población, ¿no? Lo cual es un buen indicador, pero las vacunas están cuando ya son inyectadas y puestas en cada una de las personas. Así es. Bueno, aquí esperemos a la solidaridad de los peruanos, primero a cuidarse, doble mascarilla si es posible, protector facial, mantener distancia. Estas fiestas COVID son una desgracia, ¿no? Y si los vacunan, seguir cuidándonos. Sin duda. Y ojalá lleguen esos millones de dosis lo más rápido posible y sean como... Bueno, mañana recibimos 700.000 vacunas que creo que con eso se cubre toda la parte de la gente de la salud, ¿no? Y así esperamos que estén llegando más. Muy bien, gracias Carlos Neuhaus por acompañarnos esta noche en Cara a Cara con estas buenas noticias, ¿no? Estas buenas noticias en medio, como señalábamos, pues de algunas controversias. Hay que tirar para adelante con este proceso y hacer que llegue la vacuna a la mayoría de peruanos lo antes posible. Vamos a conversar ahora de inmediato con Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, por supuesto, sobre estas y otras materias. ¿Cómo está usted, Ana? Gracias por estar con nosotros. Encantada de estar contigo, Enrique. Buenas noches a todo el Perú. Bueno, ¿cómo observa, digamos, el proceso político que va en paralelo? Ya sabemos lo que está ocurriendo con Martín Vizcarra, una grandísima controversia por su participación no comunicada en los ensayos de la vacuna de Sinopharm. Y ahora se está señalando, aunque hay mensajes ambivalentes en el Congreso, que se buscaría censurar a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Sería lo más indicado una censura de la ministra de Salud en momentos como estos? No, por supuesto. Nunca ha sido el escenario en el Perú, dentro de esta crisis sanitaria, el hecho que se censuren ministros y que se vaque al propio presidente Martín Vizcarra en su momento. Quedaban tan pocos meses ya para la renovación de un nuevo gobierno que el haber hecho cambio de autoridades nos pasó factura al inicio del mes de diciembre, cuando precisamente ya se estaba gestando la segunda ola del COVID-19. Pero creo que en el caso específico de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, me parecería un acto absolutamente injusto en una funcionaria que se está jugando no solamente su prestigio, sino también posiblemente el hecho que una vez acabado el cargo, ella tenga que responder, como todo funcionario que ocupa un cargo de ministro en la administración pública, con un juicio que posiblemente pudiera complicarle no solamente su libertad, sino también la inhabilitación a todo cargo público. Yo le he sentido muy sincera al cierre de su presentación el día de ayer ante la representación nacional, deslindando tajantemente con respecto a una eventual vacunación del expresidente Martín Vizcarra y de su esposa, cuando estaban en los inicios de una negociación en la adquisición de las vacunas de Sinopharm. Porque, Enrique, a mí me parece delicado un extremo de lo que sí ha declarado Germán Málaga, el doctor Germán Málaga, que ahora guarda silencio en todos los idiomas,
En unas declaraciones que dio para Willax Televisión al programa de Beto Ortiz, él señala que cuando el presidente Martín Vizcarra lo convoca a Palacio de Gobierno, le dijo en un lenguaje coloquial, él dice hasta chabacano, lo que quiere inferir que es un lenguaje hasta vulgar, y que no es propio de un jefe del Estado, que él quería conocer cómo iba este tema de las fases de la vacuna, porque él necesitaba información para negociar la compra de la vacuna. Eso es un extremo delicado que, por supuesto, en su momento, no ahora, en plena segunda ola, cuando están cayendo más de 1000 personas, perdiendo la batalla ante el COVID-19, están falleciendo en el Perú, no debe de ninguna manera causarse más inestabilidad política. La sentí sincera, Pilar Macetti, no tengo por qué no creerle que ella desconocía de estos hechos, que no conoce ningún otro funcionario que haya recibido una vacunación o haya sido parte del ensayo, y que además, por regla general internacional, quien tiene capacidad de decisión, entiéndase, para hacer una compra de vacunas en este caso, no debía haber participado. ¿Y por qué entonces tendríamos que siquiera verse la posibilidad de una censura a la ministra? Creo que a estas alturas de la noche, Enrique, el tema se ha caído. Los líderes, los que son los candidatos presidenciales de estas bancadas que tienen representación en el Congreso, no se han pronunciado. Entiendo entonces que no tienen los congresistas el aval para continuar con esta moción, pero ya nos ha descentrado del hecho de estas buenas nuevas que tú has comentado, que ya están llegando 700.000 vacunas más al país para poder cubrir al personal de la primera línea de atención del COVID. Nos había logrado, si se quiere, restituir a la unidad nacional el hecho de la llegada de las vacunas, y nos tenemos que distraer por temas como este, que sí se van a investigar, pero no es el momento ahora. Ahora, hablábamos también en paralelo, pues, con Carlos Neuhaus del tema económico, ¿no? Esto ocurre, está pasando en todas partes, pero ahora mismo estamos todavía en medio de, no podemos decir que es exactamente una cuarentena, ¿no? Cualquiera que sale a la calle puede darse cuenta que no es una cuarentena, pero son medidas restrictivas que evidentemente tienen paralizado a buenos sectores de la economía, toques de queda para las regiones con riesgo extremo bastante más temprano. ¿Esto se debería revisar desde su perspectiva o más bien tendríamos que ajustar más? No, yo creo que aquí hay que actuar con seriedad. Si bien es cierto, como todos lo tenemos claro, esta es una cuarentena sui generis, muy peculiar, porque hay tránsito de todas maneras de la población en las calles. No obstante, el aforo de personas ha disminuido considerablemente y el tránsito de vehículos también. Yo creo que hay que tomarlo con pinzas, ajustarnos los cinturones los peruanos unos días más, para ver si finalmente logramos alcanzar la meseta de esta segunda ola. Ya igualamos la cantidad de muertos en el país que tuvimos en la primera ola a mitad del 2020, y lo hemos hecho de una manera muy rápida, hemos escalado muy rápidamente. Creo que flexibilizar estas medidas ahora por un tema económico, me ratifico, como fue mi opinión también en la primera ola, hay que priorizar la vida. Yo sé que los que viven del día a día son los que están pagando los platos rotos de esta contracción de la economía, pero es necesario que el gobierno agilice la entrega de los bonos a los hogares vulnerables en el país, pero flexibilizar ahora las medidas restrictivas de tránsito y abrir comercios me parecería muy arriesgado. Habrá que esperar, Enrique, todavía no se han cumplido siquiera los 15 días desde que se adoptaron estas medidas de cuarentena en 9 o 10 regiones del país, y que ahora se ha ampliado bajo la óptica de provincias, 32 entiendo. Recién a los 15 días podremos ver estadísticamente si rindieron sus frutos o no las medidas. Hablar a priori de flexibilizar estas medidas restrictivas por un tema económico me parecería, desde mi punto de vista personal y como expresidente del Consejo de Ministros, muy arriesgado. Y como expresidente del Consejo de Ministros, ¿cómo observa la campaña electoral? Seguramente este fin de semana aparecerán nuevas encuestas. Usted lo ha dicho, cuarentena sui generis, campaña electoral sumamente sui generis. Las prioridades del país van ahora por otro lado, pero el hecho es que dentro de menos de 2 meses tomaremos los peruanos la decisión que marcará nuestra vida institucional y política para los próximos 5 años. Mira, yo siento que la población no está enchufada en las elecciones generales. Hay una apatía total, todo el mundo está pensando en sobrevivir, todo el mundo está pensando cómo raspar la olla para que alcancen los pocos ingresos, los malos ingresos, porque ya ni ahorros existen,
para poder solventar las necesidades de los hogares. No están enchufados y además creo que los partidos políticos no nos han ofrecido lo mejor de ellos. La oferta electoral, es decir, sus candidatos presidenciales, no llenan las expectativas de lo que han representado las marchas en las calles. La gente quería renovación, una nueva generación de cara al bicentenario, no los mismos rostros, no la gente que cambia de discurso, que cambia de color como el camaleón según la ocasión. Quiere gente de compromiso nuevo y no estamos viendo eso. Yo estoy aferrada también a esperar los debates, pero debates como tales, Enrique. Ojalá que Canal 7 lo siga promocionando en horario prime time. Debates donde haya una réplica, una dúplica, para saber efectivamente si tanto candidatos al Congreso como candidatos presidenciales realmente saben lo que quieren hacer con el país y no llegar a experimentar. Ya francamente el Perú no da para más, como para que llegue alguien con una visión aventurera y decir, bueno, vamos a experimentar en esto, y se va la vida de los peruanos en ello y también nuestra economía. Yo siento mucha frialdad en estas elecciones y creo, como han sucedido en otros casos, pero ahora de forma mucho más acentuada, quien pase a segunda vuelta, los dos candidatos o candidatas que pasen a segunda vuelta, se resolverá en los últimos días u horas de los comicios generales en abril. Yo creo que ahora es muy prematuro, están tan cerca los candidatos del segundo puesto, el primero, Forsyth, no sé si mantendrá el hecho de estar puntero, porque guardar silencio y meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz no reditúa ganancia. Quizá al comienzo pueda funcionar, pero la gente quiere respuestas, quiere escuchar soluciones, y el que evade o el que solamente se limita a poner un tuit o un mensaje en las redes sociales no le basta para ser presidente de la República. Yo no sé si se mantendrá en el primer lugar, pero creo que están muy ceñidos los candidatos en los primeros puestos y más bien creo que los que vienen de abajo pueden dar la sorpresa para pasar a la segunda vuelta. Muy bien. Gracias Ana Jara por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. ¿Me confirman si vamos a una pausa? Vamos a ir a una pausa. De paso les digo, a propósito de lo que señalaba la señora Ana Jara, sí vamos a tener una extraordinaria cobertura de debates, un despliegue de debates a partir de la próxima semana, programas que ustedes van a poder disfrutar y analizar con réplicas y dúplicas con muchísimos candidatos seleccionados por los propios partidos al Congreso de la República. Va a ser un esfuerzo bastante interesante el que va a desplegar TV Perú a partir de la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos con César Nakazaki, abogado penalista. Ha cometido un delito Martín Vizcarra al participar en los ensayos clínicos de Sinopharm sin contarle a la población. Volvemos tras la pausa. Bueno, se está viendo qué efecto va a tener, ¿no?, esta revelación, este reconocimiento de Martín Vizcarra de que participó en los ensayos clínicos de Sinopharm en octubre. El Colegio Médico ha dicho que no ha iniciado una investigación al jefe precisamente de este proceso, Germán Málaga, investigador de la Cayetano Heredia. El Congreso de ahí ha dicho que no va a censurar a Pilar Mazzetti. Hay rumores con respecto a qué va a pasar, ¿no?, con la ministra de Salud cuando comienza este proceso de vacunación tan importante. Doctor Nakazaki, doctor César Nakazaki, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La pregunta obvia es, ¿cometió un delito Martín Vizcarra al participar en estos ensayos clínicos de Sinopharm sin informarlo públicamente? Creo que hay que diferenciar, Enrique, plenamente lo que podría implicar un enjuiciamiento político que podría hacer el pueblo respecto a esto de un tema penal. Es muy incipiente la información para hablar de un delito porque primero habría que establecer si el presidente participa en el convenio. Solo podrían cometer delito de función aquellos funcionarios públicos que intervienen para la celebración del convenio. Tendría que darse una figura más o menos así: el presidente Vizcarra siendo el que tiene que decidir y él poniendo como condición para que se celebre el convenio que lo vacunen. Hipótesis que veo poco probable. Por eso es que a este nivel
no veo ninguna justificación para hablar de un tema penal, a diferencia de los casos de Richard Cisneros y de las obras públicas por el gobierno regional de Moquegua, donde sí se justifica investigaciones como las hay. Él está ahí directamente implicado en todo caso. Efectivamente, aquí habría que ver cómo se desarrolla este convenio, que además es firmado por el gobierno de Sagasti, ¿no? Nosotros hace un par de semanas le preguntamos a Vizcarra por qué no se había firmado en su momento con Sinopharm, y más allá de todas las controversias por el cambio de gobierno y demás, él lo que señalaba es que no podían firmar un convenio si las vacunas no estaban aprobadas y no estaban listas. Se supone que el convenio en ese momento o la negociación formalmente estaba encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud. Entonces, efectivamente, es muy interesante lo que usted señala, porque en todo caso habría que ver lo que fue la estructura de la negociación, ¿verdad? Para establecer si penalmente hay una potencial responsabilidad de Vizcarra. Lo cual es complicado porque esto se desarrolla en una etapa experimental. ¿Quiénes eran los responsables de elegir a las personas que se iban a participar en las pruebas? Me parece que ese tipo de decisiones no se da a nivel del presidente. Como repito, la única hipótesis penal se podría construir a partir que él hubiese condicionado la celebración de algún convenio a ser vacunado. Y no creo que esa hipótesis, como repito, se haya dado. Su destino penal, como señalo, está en otros casos. No me parece en este caso. Ahora, la Contraloría ha ido identificando algunos tipos de problemas con esta vacunación, que como lo señalábamos con nuestros entrevistados anteriores, no se trata tampoco de ser pinchaglobos. En realidad acá todos nos tenemos que pinchar, más que ser pinchaglobos, pero se está encontrando algún tipo de irresponsabilidad, por ejemplo, en la distribución de ciertas vacunas, direcciones regionales de salud. Se está vacunando a gente que no debería estar siendo vacunada, porque si hablamos de la primera línea, se están denunciando muchos casos y la Contraloría ya ha encontrado evidencia puntual de que se está vacunando a quien no se debería. ¿Esto, por ejemplo, podría constituir un tema delictivo eventualmente? Creo que en las actuales circunstancias, en este tiempo de pandemia que vivimos, como toda actividad, la justicia penal debe tener oportunidad. Creo que en este momento todos los mecanismos de control deben operar en función de que la política de vacunación se concrete. Las investigaciones penales jamás pueden convertirse en obstáculos para que la política de salud que necesitamos para enfrentar la pandemia avance. Yo, como vuelvo a señalar, primero, no veo elementos iniciales porque las acciones de control, entiendo, son concurrentes. Lo que está haciendo la Contraloría en este momento es detecta fallas para hacer funcionar. No creo que la Contraloría esté con informes especiales para formular denuncias penales, ¿no? Muy bien. Doctor Nakazaki, para terminar yo quería pedirle una opinión sobre el caso Lavajato, que es otro de los temas que va pasando bajo el radar, porque en Brasil ha habido un tremendo terremoto que viene larvándose, no desde atrás, con las acusaciones de contubernio, en realidad, de negociaciones entre el ex juez Moro y los fiscales. Cerraron el equipo de fiscales, se dice que estos van a seguir trabajando, pero el hecho es que se da por terminada, por concluido, ¿no?, el caso o la investigación allá. ¿Esto qué efectos puede tener en el Perú, donde los casos tienen un desarrollo tan desigual? La pregunta es muy importante, Enrique, por lo siguiente. Ya hemos tenido impactos de lo que sucede en Brasil sobre los casos peruanos. Uno que pasó desapercibido es el famoso caso, el Castillo de Arena, que se seguía contra otras empresas brasileras importantes, Queiroz Galvao, etcétera. En Brasil se determinó que se utilizó prueba ilícita y se anularon todos los casos en el Perú donde se usó esa prueba. Luego hemos tenido un segundo indicio cuando la defensa del presidente Humala logró en Brasil que haya un reconocimiento que se le había ocultado información, que la Corte Suprema de Brasil ordenó que se entregue, porque se tiene que distribuir la información, tanto la que favorece a la Fiscalía como la que favorece a la defensa. Ahora, con los problemas de intromisión política que habría en los casos de Lula, yo creo que evidentemente va a causar un problema que se adiciona a otros dos.
Uno, la pandemia que de por sí dificulta la colaboración, la cooperación internacional. Y dos, el conflicto que existe entre la firma Odebrecht y los anteriores ejecutivos, donde se está discutiendo que no se les quiere pagar lo que se prometió para que sean testigos y colaboradores. Eso también va a tener un fuerte impacto, sin duda, en los casos en el Perú que se hayan construido sobre pruebas brasileras. Efectivamente, en un momento se supo lo que Barata iba a cobrar, bueno, creo que el concepto era una reparación en Brasil, o era una negociación directa con la empresa, con Odebrecht, para que él fuera colaborador. ¿Cómo era la figura con Barata, que es el hombre que nos interesa en todo caso? Acordémonos que Marcelo Odebrecht negocia su colaboración eficaz cuando ya estaba condenado, o sea, en el peor momento para negociar. Entonces, él armó una planilla dorada de colaboradores. Él dijo, si aceptan mi colaboración, yo voy en bloque con todos estos ejecutivos que también van a confesar, también van a colaborar, pero lo que no habían dicho era a cambio de una remuneración, lo cual evidentemente quita credibilidad a los testigos, porque los testigos no pueden cobrar para ser testigos. Muy bien, bueno, estaremos muy pendientes porque esto difícilmente no va a tener consecuencias para los casos en el Perú. César Nakazaki, muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE. ¿Vamos a ir a la pausa o la tenemos ya? ¿Vamos a ir a la pausa? ¿Me pueden confirmar? Vamos a ir a la pausa porque regresamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE. ¿Por qué? Porque el CADE, pues, esta vez, evidentemente, en medio de la virtualidad, se ha realizado por partes y cucharadas. Este era el año del CADE electoral y todavía lo es. La próxima semana van a exponer los principales, se supone, candidatos en este importante evento empresarial. ¿Qué se espera de estas exposiciones? Lo conversaremos a la vuelta. Tenemos la información de la renuncia de la ministra Pilar Mazzetti a la cartera de Salud. Vamos a ir seguramente dándoles los detalles en las próximas horas y, por supuesto, la confirmación de su reemplazo. Vamos a esperar, en todo caso, más información al respecto. Vamos a conversar con Elena Conterno, presidenta de IPAE, porque el 17 y 18 de febrero los candidatos van a exponer sus planes de gobierno en cada ejecutivo, por supuesto, en esta modalidad virtual, ¿no?, que nos acompaña en todas las actividades públicas prácticamente en estos meses, pero van a estar George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Son los participantes de CADE electoral. ¿Cómo está usted, Elena? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, un gusto. Efectivamente, ya estamos calentando los motores. Miércoles 17 y jueves 18 tendremos pues el CADE electoral con los 4 candidatos con mayor intención de voto al 20 de enero, que fue la fecha que establecimos como corte, y ya además tenemos a los 4 confirmados debatiendo y presentando sus propuestas de cómo conducirían al país si confiamos en ellos en los siguientes 5 años. Yo quisiera destacar, Enrique, que justamente en el mes de enero que tuvimos el bloque Nuevo Comienzo, Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, destacó que 4 millones de votantes deciden su voto en la cola. Esto es inadmisible. Y en ese marco, pues IPAE, Asociación Empresarial, promoviendo un voto informado, pues justamente pues presenta este momento para que todos escuchemos propuestas, analicemos y tomemos una buena decisión. Hay que insistir y probablemente el hecho precisamente que estemos mucho más en la casa, más confinados, debería darnos, ¿no?, el impulso o la excusa perfecta para informarnos bien, porque como usted señala, no es posible que un país en estas circunstancias esté eligiendo a su presidente en la cola. ¿Cuál va a ser el formato? Porque eso es muy importante para que precisamente los mensajes y las líneas, digamos, matrices de los candidatos lleguen con la mayor claridad posible. ¿Cómo va a ser el formato con los cuales los candidatos van a presentar sus propuestas?
Sí, el día 17 vamos a empezar con una presentación general de los candidatos. Cada candidato tiene 5 minutos para presentar cómo va a dejar el país en el 2026. Es decir, qué Perú va a ayudar a construir en su periodo de gobierno. Y luego pasaremos a sesiones de debate propiamente dicho. Tendremos el día miércoles una sesión sobre los desafíos sociales. Y entonces la dinámica es que van a estar los 4 candidatos en simultáneo y habrá preguntas de los conductores sobre distintos aspectos del tema social. En esa tarde vamos a abordar los temas de salud y la pandemia, los temas de educación y de política social. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el tema de la salud. Entonces, harán una consulta a los candidatos, los conductores, y luego tendremos a los candidatos, cada uno presentando su respuesta, sus propuestas en 3 minutos, y luego de que los 4 han hablado, habrán unas repreguntas de los conductores y, por supuesto, pues la réplica, 2 minutos de los candidatos, en que estimamos pues van a responder la repregunta, como también pues reaccionar a lo que han dicho los otros candidatos, ¿no? Entonces, estamos haciendo, digamos, por bloques, para que justamente haya ese contraste, esa posibilidad de debate y, digamos, lograr el objetivo que queremos, que la ciudadanía se informe, que escuche realmente cuáles son las propuestas, ¿no? Y pueda tomar una mejor decisión. Entonces, esto es el primer día, el 17, insisto, a partir de las 6, y el día jueves 18, también a las 6, vamos a tener 2 bloques. El primero, de los desafíos económicos. Y por supuesto, el primer tema, el tema del empleo. Un tema que preocupa tanto a las familias peruanas, ¿no? A raíz de la caída que ha habido con la pandemia. Y entonces, ¿qué cosa proponen realmente los candidatos para poder pues, promover que haya mucho más oportunidades, tanto para recuperar el empleo perdido, como para dar oportunidades a los jóvenes que ingresan al mundo laboral? Y el otro gran reto económico, la estabilidad financiera, ¿no? Hemos tenido que gastar bastante más el año 2020, digamos, lo cual era necesario para enfrentar, digamos, esta pandemia, pero todos pues ya con lo que vivimos, digamos, en el pasado, sabemos de la relevancia de tener una estabilidad económica, que ese es un cimiento para el progreso del país. Bien. Entonces queremos ver cómo van a lograr eso los candidatos, y finalmente el bloque institucional, en que abordaremos los temas de combate a la corrupción como el tema de la eficiencia del Estado. Creo que esta pandemia más que nunca ha mostrado, ha evidenciado las limitaciones que tiene el Estado para brindar servicio a sus ciudadanos. Bueno, no nos podemos quedar ahí. ¿Qué cosa proponen los candidatos para que realmente el Estado, que se debe a esos clientes, a esos accionistas que son los ciudadanos, responda con buena atención, con buenos servicios y de manera oportuna? Bien, entonces el formato va a permitir que el candidato pueda reaccionar, que se vea cómo efectivamente puede enfrentar repreguntas para ver qué tanto domina los temas estos centrales, pero la controversia que se ha despertado, y no es fácil, por supuesto, con 20 candidatos, desarrollar un esquema más o menos exhaustivo como el que usted describe. Pero César Acuña ha denunciado discriminación, sobre todo pues en circunstancias en las cuales ha hecho este corte con los 4 candidatos, según por supuesto las encuestas del momento, pero reconozcamos pues que es una campaña hasta ahora de enanitos, ¿no? Sí, nosotros agradecemos el interés que hay en el CADE electoral y, digamos, él ha participado en ediciones anteriores, ¿no? Y como en otras oportunidades, pues establecimos hace 6 meses cuáles eran las reglas, digamos, que usaríamos para invitar a los candidatos. Difundimos en octubre a todos los partidos inscritos cuáles eran estas reglas. A los medios de comunicación también se lo difundimos en diciembre y se lo reiteramos a los partidos, y es lo que hemos aplicado, ¿no? Que es la intención de voto al 20 de enero y en función de ello, y encuestas, digamos, nacionales, en función de ello hemos hecho las invitaciones, ya nos han confirmado, y insisto, ¿no? Agradezco el interés que hay realmente en este CADE electoral, miércoles 17 y jueves 18, 6 de la tarde, y bueno, pues habrán otros espacios pues que sé que hay distintas instancias que están promoviendo para
tener oportunidad, digamos, de escuchar a otros candidatos. Como señalas, pues todavía el panorama es incierto, vamos a ver pues qué dicen las siguientes encuestas. ¿Toda la ciudadanía podrá acceder a estas presentaciones por streaming? Sí, este es un evento libre de costo, es abierto a todos, va a estar disponible en las redes sociales de IPAE, tanto en YouTube como en Facebook, y además estamos invitando a los canales, digamos, a que puedan transmitir todo o parte, así como a distintas entidades que manejan redes sociales que puedan también retransmitirlo. Nuestro interés es que esto pueda ser difundido lo más posible para pues, que sean muchos los ciudadanos que se informen, digamos, y esperamos pues ser ese efecto gatillador de que a partir de ahí realmente estén escuchando, evaluando, mirando los planes de gobierno, mirando si sus candidatos tienen antecedentes judiciales, penales, en fin. Es importante, insisto, que nos informemos, la decisión que tenemos por delante es de especial relevancia. ¿A quién vamos a autorizar para que conduzca el país? Tomémonos esta decisión seriamente. Gracias, Elena Conterno, presidenta de IPAE, por venir a compartir con nosotros pues, lo que será este CADE de la próxima semana, que efectivamente ojalá ayude a romper fuegos de esta campaña electoral que está ahí, late, pero le falta andar. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara. Dos datos, la renuncia de Pilar Macetti es un hecho, mañana estaría juramentando su sucesor o sucesora alrededor del mediodía, eso lo sabremos, pero la renuncia es un hecho. Hoy lamentablemente tenemos que lamentar el fallecimiento de 210 personas por coronavirus y 4.244 contagios, según las cifras del corte de ayer en la sala situacional COVID. Que tengan un excelente fin de semana, no bajen la guardia, nos vemos el lunes.